La mitología griega es una de las más ricas y fascinantes fuentes de narrativas y simbolismos que la humanidad ha conocido. Desde tiempos inmemoriales, estas historias han sido contadas y recontadas, no solo como simples relatos de entretenimiento, sino como una manera de comprender el mundo, la naturaleza y la condición humana. En el corazón de la mitología griega se encuentran sus dioses, héroes y criaturas míticas, cada uno con historias que reflejan las esperanzas, temores y aspiraciones de los antiguos griegos. A través de estas narrativas, se nos ofrece una ventana a cómo esta civilización veía el universo, sus valores y las fuerzas que, según ellos, moldeaban su destino. Uno de los aspectos más intrigantes de la mitología griega es cómo aborda las cuestiones fundamentales de la existencia. Los mitos griegos no solo se preocupan por narrar la creación del cosmos, sino que también exploran el origen de la humanidad, el propósito de la vida y el destino tras la muerte. A diferencia de las religiones monoteístas que surgirían más tarde, los griegos concebían un panteón diverso y caprichoso de dioses y diosas que reflejaban las múltiples facetas de la experiencia humana. Estos dioses eran a la vez poderosos y vulnerables, capaces de actos sublimes y de terribles errores, haciendo que sus historias resonaran profundamente con las vivencias humanas. La mitología griega también es notable por la forma en que integra la vida cotidiana y la cultura con lo divino. Los griegos no veían a sus dioses como entidades distantes e inaccesibles. En cambio, los dioses estaban profundamente involucrados en los asuntos humanos, ya fuera en los campos de batalla, en el amor o en las disputas familiares. Este entrelazamiento de lo divino y lo humano se refleja en las festividades, rituales y prácticas religiosas de la antigua Grecia, donde los mitos eran narrados y representados en forma de teatro, poesía y arte visual. Así la mitología se convirtió en una parte integral de la identidad cultural griega. Además de ser una herramienta para explicar el mundo, los mitos griegos servían como un medio para transmitir valores y lecciones morales. Las historias de héroes, como Hércules, Perseo y Teseo, no solo narran sus hazañas y aventuras, sino que también enseñan sobre el coraje, la justicia y la sabiduría. Sin embargo, la mitología griega no es solo un relato de virtudes. También advierte sobre los peligros del orgullo, la ambición desmedida y la desobediencia a los dioses. Estas narrativas duales ofrecen una visión equilibrada de las virtudes y los vicios, mostrando que incluso los más poderosos pueden caer si no respetan las leyes del cosmos. La estructura misma de la mitología griega es un testimonio de su profundidad y complejidad. Desde el caos primordial hasta los reinos ordenados de los dioses olímpicos, la mitología griega presenta un universo en constante evolución, donde el orden y el caos están en perpetua lucha. Los titanes, los dioses olímpicos y los seres mortales interactúan en una danza cósmica que define no solo la historia de los dioses, sino también la del mundo y de la humanidad. Esta estructura cíclica de creación, destrucción y renacimiento es una característica central de los mitos griegos, que ofrece una comprensión profunda del tiempo y la existencia. El impacto de la mitología griega en la cultura occidental no puede ser subestimado. Desde la antigüedad hasta la modernidad, las historias de los dioses griegos han inspirado a artistas, escritores y pensadores de todo el mundo. La literatura clásica, la escultura renacentista y hasta las películas contemporáneas, todas han bebido de la rica fuente de la mitología griega. Los personajes y temas de estos mitos han encontrado nuevas interpretaciones y relevancias en cada época, lo que demuestra su capacidad de adaptación y su continuo atractivo. Otro aspecto a destacar de la mitología griega es su capacidad para abordar temas universales a través de relatos específicos. La mitología griega abarca un amplio espectro de experiencias humanas, desde el amor apasionado y la tragedia hasta la guerra y la paz. Historias como las de Orfeo y Eurídice o la guerra de Troya capturan la esencia de las emociones humanas, mientras que mitos como el de Ícaro o la historia de Prometeo exploran los límites de la ambición y la rebelión. Estos relatos, aunque enraizados en un contexto cultural específico, trascienden el tiempo y el espacio, resonando con personas de diferentes épocas y culturas.
La diversidad de los personajes mitológicos griegos también es un reflejo de la riqueza de la cultura griega antigua. Desde dioses omnipotentes como Zeus, hasta figuras trágicas como Edipo y criaturas míticas como los centauros y las sirenas, la mitología griega presenta un elenco de personajes que son tan variados como las experiencias humanas que representan. Esta diversidad no solo añade color y vida a los mitos, sino que también permite una exploración más profunda de los temas centrales de la mitología, como el poder, el destino y la moralidad. En última instancia, la mitología griega nos ofrece una narrativa épica de la lucha por el poder, la justicia y la supervivencia en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. Las historias de los dioses, héroes y mortales griegos no solo han definido una cultura, sino que han dejado un legado perdurable que continúa influyendo en la forma en que entendemos nuestro lugar en el mundo. Estos mitos han sobrevivido durante milenios porque capturan verdades fundamentales sobre la condición humana y siguen siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. En esta historia descubrirás que la mitología griega es mucho más que una colección de historias antiguas. Es un vasto y profundo cuerpo de conocimiento que explora las preguntas más fundamentales sobre la vida, la muerte y el universo. A través de sus narrativas, los griegos antiguos buscaron comprender su mundo y su lugar en él, y en el proceso crearon una mitología que sigue siendo relevante y fascinante hasta el día de hoy. La mitología griega no solo es una ventana al pasado, sino también un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y triunfos, miedos y esperanzas. En el inicio de los tiempos, todo era caos, un abismo sin forma ni propósito. De este caos emergió Gea, la tierra, quien comenzó a moldear un lugar donde la vida pudiera existir. Junto a Gea apareció Urano, el cielo, quien la cubrió, y juntos dieron origen a los primeros seres que habitaron el cosmos. Gea y Urano tuvieron numerosos hijos, entre ellos los poderosos titanes, los gigantescos cíclopes y los hecatónquiros, seres de gran fuerza. Pero la unión entre Gea y Urano no fue pacífica, pues Urano, temiendo el poder de sus descendientes, los mantenía prisioneros en las profundidades de la tierra, lo que sembró las semillas de un futuro conflicto. Gea, dolida por el trato cruel de Urano hacia sus hijos, urdió un plan para liberarlos. Llamó a sus hijos titanes y les propuso derrocar a su padre. Cronos, el más joven de los titanes, fue el único que aceptó el desafío. Armado con una hoz de pedernal que su madre le dio, Cronos atacó a Urano cuando descendía para estar con Gea, castrándolo y arrojando sus restos al mar. Con este acto, Cronos no solo liberó a sus hermanos, sino que también tomó el control del cosmos, marcando el comienzo de la era de los titanes. Sin embargo, la sangre derramada de Urano no se desperdició, pues de ella nacieron las erinias, espíritus vengativos, y los gigantes, que algún día desafiarían a los dioses. Del mar, donde cayeron los restos de Urano, emergió Afrodita, la diosa de la belleza, trayendo consigo una nueva dimensión de la vida. Este acto de Cronos, aunque lo puso en el poder, también sembró la semilla de su propia caída, ya que la profecía de Urano lo maldijo. Uno de sus propios hijos lo destronaría, tal como él había hecho con su padre. Con Cronos gobernando el universo junto a su hermana Rea, los titanes asumieron roles de gran importancia. Pero, temiendo el cumplimiento de la profecía de su padre, Cronos comenzó a devorar a sus hijos al nacer, uno por uno. Rea, desesperada por salvar al último de sus hijos, Zeus lo ocultó al nacer y engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales para que la devorara en su lugar. Así, Zeus fue criado en secreto, mientras su padre seguía sin saber que su destino ya estaba sellado. La era de los titanes fue una época de estabilidad y orden bajo el gobierno de Cronos, pero también de tensión y miedo. Los titanes, cada uno con un rol específico, gobernaban el mundo y mantenían el equilibrio del cosmos. Cronos, como el rey, se aseguraba de que todo siguiera su curso, aunque su obsesión por evitar la profecía de su caída lo llevó a cometer actos de crueldad, como devorar a sus hijos. Sus hermanos, los demás titanes, aceptaron su liderazgo, pero la semilla de la discordia estaba plantada, y no todos estaban de acuerdo con su tiranía. Los titanes más destacados incluían a Océano, que controlaba las aguas que rodeaban la Tierra.
Hiperión, que gobernaba el sol, la luna y el amanecer, y Atlas, quien sostenía los cielos sobre sus hombros. Sin embargo, aunque estos titanes desempeñaban funciones cruciales, era claro que el poder estaba concentrado en Cronos, y la relación entre él y sus hermanos no estaba exenta de tensiones. La atmósfera en la era de los titanes era de una paz forzada, un orden mantenido por el miedo y la represión. La era de los titanes también se caracterizó por la creación de muchos elementos que formarían el mundo conocido. Bajo su gobierno, los ríos fluyeron, las montañas se alzaron y los mares se establecieron en sus límites. Los seres vivos comenzaron a poblar la tierra, pero siempre bajo la sombra de la tiranía de Cronos. A pesar de este progreso, la constante amenaza de la profecía sobre Cronos y el destino que le esperaba suscitaba un sentimiento de inevitabilidad entre los dioses y titanes. Mientras Cronos gobernaba con mano de hierro en el secreto, Zeus crecía y se fortalecía, preparado para cumplir con el destino que le había sido profetizado. Rea, su madre, lo instruyó en el arte de la estrategia y la batalla, sabiendo que algún día su hijo desafiaría a Cronos y pondría fin a la era de los titanes. La tensión aumentaba con cada año que pasaba, y el momento de la verdad se acercaba. Los titanes, sin saberlo, vivían los últimos días de su reinado, antes de que una nueva era comenzara. Cuando Zeus alcanzó la madurez, supo que había llegado el momento de desafiar a su padre y liberar a sus hermanos devorados por Cronos. Con la ayuda de su madre, Rea, Zeus ideó un plan para obligar a Cronos a vomitar a sus hermanos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea preparó una pócima que Zeus, disfrazado de copero, dio a beber a Cronos. El titán, sin sospechar nada, bebió la pócima y pronto comenzó a vomitar a sus hijos, que salieron ilesos del estómago de su padre, listos para unirse a Zeus en la batalla por el control del universo. Con sus hermanos liberados, Zeus formó una alianza para enfrentarse a Cronos y los demás titanes en una guerra conocida como la Titanomaquia. Esta guerra épica duró 10 años, durante los cuales el cosmos entero tembló bajo el peso del conflicto. Los titanes lucharon ferozmente, liderados por Cronos, mientras que Zeus y sus aliados contaron con la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes Zeus había liberado de su prisión subterránea. Estos poderosos aliados proporcionaron armas a los dioses, incluyendo el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. La guerra fue brutal y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, la estrategia y el liderazgo de Zeus finalmente inclinaron la balanza a favor de los dioses. En la batalla final, los dioses jóvenes derrotaron a los titanes y los arrojaron al Tártaro, la prisión más profunda del cosmos, custodiada por los hecatonquiros. Con la victoria de Zeus, la era de los titanes llegó a su fin y se inició un nuevo capítulo en la historia del universo. Zeus, ahora como el líder supremo, estableció un nuevo orden en el cosmos. Dividió el control del universo entre él y sus hermanos. Zeus gobernaría los cielos, Poseidón los mares y Hades el inframundo. Este reparto marcó el comienzo de la era de los dioses olímpicos, quienes tomarían su lugar como los nuevos gobernantes del universo. Con Cronos y los titanes derrotados, Zeus y sus hermanos comenzaron a construir un mundo donde reinaría el equilibrio y la justicia, aunque nuevas amenazas y desafíos surgirían en el horizonte. Tras la victoria en la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos se establecieron como los dioses dominantes del cosmos. La primera tarea de Zeus fue establecer el orden entre los dioses, repartiendo responsabilidades y territorios. Zeus, como líder, asumió el control del cielo y se instaló en el monte Olimpo, la morada de los dioses. Poseidón recibió el dominio sobre los mares, convirtiéndose en el señor de las aguas y protector de todos los seres marinos. Hades, por su parte, gobernó el inframundo, donde reinaba sobre las almas de los muertos, en un reino sombrío pero justo. Con el cosmos dividido y bajo control, los dioses olímpicos comenzaron a construir un panteón que reflejara el nuevo orden del universo. Zeus, a pesar de ser el líder supremo, no gobernaba solo. Los otros dioses y diosas olímpicos desempeñaban roles cruciales en el mantenimiento del equilibrio. Hera, esposa de Zeus, fue la diosa del matrimonio y la familia,
velando por la santidad de los lazos conyugales. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, se convirtió en la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, guiando a los héroes mortales en sus misiones. El Monte Olimpo se convirtió en un lugar de armonía y disputa, donde los dioses olímpicos celebraban banquetes, tomaban decisiones sobre el destino de los mortales y ocasionalmente se enfrentaban en conflictos personales. Aunque los dioses eran poderosos y divinos, también eran propensos a las emociones humanas, lo que a menudo los llevaba a actuar con capricho y venganza. Sin embargo, este nuevo orden trajo estabilidad al cosmos, y los dioses olímpicos se convirtieron en los protectores y jueces de la humanidad. Zeus, conocido como el Rey de los Dioses, era el líder indiscutible del panteón olímpico. Su autoridad provenía no solo de su fuerza y poder, sino también de su capacidad para mantener el orden y la justicia en el cosmos. Zeus era visto como un dios protector, pero también como un juez severo que castigaba la desobediencia y la traición. Con su rayo, símbolo de su poder, Zeus podía desatar tormentas o brindar días soleados, mostrando su control absoluto sobre el cielo y la tierra. A lo largo de su reinado, Zeus fue conocido por sus numerosas aventuras y amores, tanto con diosas como con mortales. Estas relaciones a menudo resultaban en el nacimiento de héroes y semidioses, como Hércules y Perseo, quienes jugarían papeles importantes en las historias de la mitología griega. Aunque estas aventuras a menudo causaban celos y conflictos, especialmente con su esposa Hera, también mostraban la naturaleza carismática y humana de Zeus, que lo hacía tanto venerado como temido. El poder de Zeus no se limitaba solo al cielo, también tenía templos en toda Grecia, donde los mortales lo adoraban y le ofrecían sacrificios. El más famoso de estos templos estaba en Olimpia, donde se realizaban los Juegos Olímpicos en su honor. Estos juegos no solo eran una competencia atlética, sino también un acto de devoción hacia Zeus, demostrando la profunda conexión entre la religión y la vida diaria en la antigua Grecia. Zeus, en su papel de protector, también garantizaba la hospitalidad y castigaba a aquellos que violaban las reglas sagradas del hogar y el santuario. A pesar de su omnipotencia, Zeus no estaba libre de desafíos. A lo largo de su reinado, enfrentó rebeliones, como la de los gigantes y la de los mortales que desafiaban su autoridad. Sin embargo, su habilidad para superar estos desafíos solo fortaleció su posición como el líder supremo del cosmos. A través de la combinación de poder, sabiduría y diplomacia, Zeus consolidó su reinado y aseguró que su legado perdurara por generaciones, convirtiéndose en la figura central de la mitología griega y en un símbolo eterno del poder divino. Hera, la reina de los dioses, es conocida principalmente como la diosa del matrimonio y la protectora de las mujeres casadas. Esposa de Zeus, su matrimonio fue tan complejo como los matrimonios humanos, marcado por episodios de amor, celos y venganza. Hera era venerada en toda Grecia por su papel en la vida matrimonial, pero también era temida por su severidad, especialmente cuando se trataba de castigar a las amantes de Zeus y a los hijos ilegítimos nacidos de esas uniones. A lo largo de la mitología griega, Hera aparece en numerosas historias como una figura de poder y venganza. Uno de los mitos más conocidos es su persecución de Hércules, hijo de Zeus con la mortal Alcmena. Hera hizo todo lo posible para arruinar la vida de Hércules, desde enviarlo a realizar los 12 trabajos hasta intentar matarlo en su cuna enviando 2 serpientes. Sin embargo, su antagonismo hacia Hércules no disminuyó la veneración que el héroe tenía por ella, pues a pesar de todo, ella seguía siendo la madre divina del matrimonio y la familia. El matrimonio de Hera con Zeus fue fundamental para su identidad, pero también la encadenó a un papel de vigilancia constante sobre las acciones de su esposo. Su relación era un reflejo de las tensiones y equilibrios que existían en la vida matrimonial de los humanos. Aunque Zeus era el rey del Olimpo, Hera mantenía una autoridad inquebrantable en cuestiones de honor y familia. A través de su matrimonio, Hera enseñaba a los mortales la importancia del respeto y la fidelidad, valores que, según los griegos, sostenían la estructura misma de la sociedad. Poseidón, el hermano de Zeus y Hades, gobernaba los vastos océanos y mares del mundo. Su dominio no solo incluía las aguas, sino también todo lo que habita en ellas,
desde criaturas marinas hasta islas enteras. Poseidón era conocido por su temperamento volátil, capaz de calmar o desatar tormentas con un simple movimiento de su tridente. Los marineros y pescadores griegos lo veneraban, sabiendo que sus vidas dependían de su favor cuando navegaban por las traicioneras aguas del Mediterráneo. Poseidón no solo era el señor de los mares, sino también un dios con una gran descendencia. Sus hijos incluían tanto seres divinos como monstruos temibles. Entre los más conocidos estaba Tritón, su hijo con Anfítrite, que actuaba como su heraldo, y Polifemo, el temido cíclope que aparece en la Odisea de Homero. Las aventuras y desventuras de sus hijos a menudo reflejaban el carácter indomable y salvaje de Poseidón, un dios que encarnaba la imprevisibilidad y el poder destructivo del mar. Además de su dominio sobre las aguas, Poseidón también era conocido como el creador de terremotos, a veces llamado el sacudidor de la tierra. Esto le daba una influencia considerable en la vida de los griegos, quienes temían su ira y ofrecían sacrificios para apaciguarlo. Su poder se extendía también a los caballos, un animal que los griegos consideraban sagrado para Poseidón. En algunos mitos se dice que creó el primer caballo, lo que lo convirtió en el patrón de las carreras y las competiciones ecuestres. A pesar de su naturaleza feroz, Poseidón también era adorado por su capacidad de otorgar prosperidad a los pueblos costeros. Las ciudades que lo veneraban, como Corinto y Atenas, construyeron magníficos templos en su honor y celebraban festivales para asegurar su favor. Sin embargo, Poseidón no era ajeno a los conflictos, y su rivalidad con Atenea por la patrona de Atenas es uno de los mitos más conocidos. Aunque perdió ante Atenea, Poseidón siguió siendo uno de los dioses más poderosos y temidos, un señor del mar que podía cambiar el destino de los hombres con una sola ola. Hades, el dios del inframundo, era quizás el más temido de todos los dioses olímpicos. A diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón, Hades no gobernaba sobre los vivos, sino sobre los muertos, lo que le daba un aura de misterio y temor. Su reino, el inframundo, era un lugar sombrío donde las almas de los difuntos residían por toda la eternidad. A pesar de su papel como guardián de los muertos, Hades no era considerado malvado, sino más bien justo e implacable en su deber de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. El reino de Hades estaba dividido en diferentes áreas, como el Tártaro, donde las almas de los condenados sufrían eternamente, y los campos elíseos, el paraíso reservado para los héroes y los virtuosos. En el centro de este reino oscuro, Hades gobernaba desde su trono, acompañado por su reina Perséfone, a quien había raptado del mundo de los vivos. Este rapto es uno de los mitos más conocidos y simboliza la llegada del invierno, cuando Perséfone debe descender al inframundo y la naturaleza se marchita. Aunque Hades rara vez intervenía en los asuntos de los vivos, su presencia siempre se sentía. Los mortales temían pronunciar su nombre, refiriéndose a él con eufemismos como el rico o el invisible. A pesar de esto, Hades también era visto como un dios necesario, responsable de garantizar que el ciclo de la vida continuara. Sus templos eran pocos, pero sus misterios eran profundos, y los ritos que se realizaban en su honor eran solemnes y llenos de reverencia. El papel de Hades en la mitología griega destaca la importancia del inframundo en la cosmovisión helénica. No solo era un lugar de castigo, sino también un reino donde el orden cósmico se mantenía. Hades, con su casco de invisibilidad y su cetro, personificaba la inevitabilidad de la muerte, una realidad que todos los seres, dioses y humanos, debían enfrentar. Sin embargo, su amor por Perséfone mostraba que incluso en el reino de la muerte había lugar para la devoción y la lealtad, aspectos que le daban una dimensión más compleja a su carácter divino. Atena, nacida de la cabeza de Zeus, completamente armada, es la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes. A diferencia de otros dioses guerreros, Atena no se deleitaba en la batalla por el simple hecho de luchar. Para ella la guerra era un medio para un fin. Siempre debía estar guiada por la justicia y la razón. Por esta razón, Atena se ganó el respeto de los griegos como la protectora de las ciudades, especialmente de Atenas, que lleva su nombre en su honor. Atena es conocida por su rol en numerosas historias heroicas. Fue la guía y protectora de héroes como Odiseo,
a quien ayudó durante su largo viaje de regreso a Ítaca, y Perseo, a quien proporcionó las armas necesarias para derrotar a la gorgona Medusa. Su habilidad para combinar la sabiduría con la fuerza la hizo un modelo de excelencia para los griegos, que la veneraban no solo como una guerrera, sino también como una maestra de las artes y la artesanía. Atena era la diosa a la que las mujeres acudían en busca de inspiración para el tejido y otras labores del hogar, mostrando su influencia en todos los aspectos de la vida. El templo más famoso dedicado a Atena es el Partenón, en la Acrópolis de Atenas, donde se encontraba una impresionante estatua de la diosa hecha por el escultor Fidias. Atena era adorada en toda Grecia, pero su culto era particularmente fuerte en Atenas, donde cada año se celebraban las Panateneas, festivales en su honor que incluían procesiones, sacrificios y competiciones atléticas. La veneración a Atenas simbolizaba el aprecio de los griegos por la sabiduría y la estrategia, valores que consideraban esenciales para la supervivencia y el éxito en la vida. A lo largo de los mitos, Atenas se destaca como una de las diosas más importantes y respetadas del panteón griego. Su dualidad como diosa de la guerra y la sabiduría la hacía única, una figura que representaba el equilibrio entre la fuerza y el intelecto. Atena no solo era una protectora de los héroes, sino también una guía moral para la humanidad, mostrando a través de sus actos que la verdadera fuerza radica en la mente, tanto como en el cuerpo. Apolo y Artemisa, los hijos gemelos de Zeus y Leto, representan dos aspectos complementarios de la vida y la naturaleza. Apolo, dios del sol, la música, la poesía y la medicina, era adorado por su belleza y su habilidad para traer claridad y verdad. Con su arco de plata, Apolo también era un dios de la justicia, capaz de castigar a aquellos que transgredían las leyes divinas. Su oráculo en Delfos era uno de los más importantes del mundo griego, donde se creía que Apolo hablaba a través de la pitonisa, ofreciendo sabiduría y profecía a quienes la buscaban. Artemisa, por otro lado, era la diosa de la luna, la caza y la virginidad. Como protectora de la naturaleza salvaje y los animales, Artemisa era venerada por cazadores y aquellos que vivían en armonía con el mundo natural. Al igual que su hermano, Artemisa era una arquera formidable, y su protección se extendía también a las mujeres, especialmente durante el parto. Sin embargo, Artemisa también era temida por su naturaleza vengativa, como se vio en la historia de Acteón, quien fue transformado en un ciervo y devorado por sus propios perros después de verla bañándose. Los gemelos divinos compartían un vínculo especial, y aunque sus dominios eran diferentes, a menudo trabajaban juntos para mantener el equilibrio en el cosmos. Mientras Apolo traía la luz del día, Artemisa gobernaba la noche, y juntos simbolizaban la dualidad de la existencia, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Este equilibrio se reflejaba en los mitos donde ambos intervenían, ya sea para castigar a los impíos o para proteger a los inocentes. Los templos dedicados a Apolo y Artemisa eran numerosos en toda Grecia, y sus cultos estaban profundamente arraigados en la vida diaria de los griegos. Apolo, con su oráculo, ofrecía guía espiritual y moral, mientras que Artemisa, con su dominio sobre la naturaleza, recordaba a los griegos la importancia de respetar el mundo que los rodeaba. A través de sus historias y cultos, Apolo y Artemisa encarnaban los valores de la belleza, la justicia y el respeto por el orden natural, valores que seguían siendo fundamentales para la sociedad griega. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y Ares, el dios de la guerra, representan dos fuerzas opuestas, pero inseparablemente conectadas en la mitología griega. Afrodita, nacida del mar según algunos mitos, personificaba el deseo, la atracción y la energía creativa que une a los seres humanos. Era venerada en toda Grecia por su capacidad para inspirar amor y pasión, pero también por su influencia en la belleza física y el arte. Sus templos y santuarios eran lugares donde los griegos ofrecían sacrificios en busca de su favor en asuntos amorosos y estéticos. Por otro lado, Ares encarnaba la brutalidad y la violencia del conflicto. Hijo de Zeus y Hera, Ares no era tan venerado como temido. Los griegos lo asociaban con la furia irracional de la guerra, la sangre derramada y el caos en el campo de batalla. A pesar de su naturaleza destructiva, Ares tenía un aspecto seductor y una relación apasionada con Afrodita.
a pesar de que ella estaba casada con Hefesto, el dios de la forja. Esta relación entre el amor y la guerra refleja la naturaleza dual de las emociones humanas, donde la pasión puede conducir tanto a la creación como a la destrucción. A través de estos dos dioses, los griegos exploraban la complejidad de las relaciones humanas y las emociones. Afrodita y Ares no solo representaban sus respectivos dominios, sino también el equilibrio necesario entre ellos. El amor puede calmar la guerra, así como la guerra puede nacer del amor no correspondido o la traición. Este mito subraya la interconexión de estas fuerzas en la vida y la inevitabilidad de que una complemente a la otra. Dionisio, hijo de Zeus y la mortal Sémele, es uno de los dioses más fascinantes y complejos del panteón griego. Como dios del vino, del éxtasis y del teatro, Dionisio encarnaba la liberación de las inhibiciones y el abandono a la emoción y la pasión. Su nacimiento fue inusual. Tras la muerte de Sémele, Zeus rescató al niño nonato y lo cosió en su muslo hasta que estuvo listo para nacer, lo que le dio a Dionisio una naturaleza dual de divinidad y mortalidad, reflejada en su capacidad para trascender los límites entre el orden y el caos. Dionisio era adorado en festivales que rompían con las normas sociales convencionales, como las bacanales, donde los participantes entraban en trance mediante la música, la danza y el consumo de vino. Estos ritos místicos permitían a los devotos escapar de las restricciones de la sociedad y conectarse con el lado más salvaje y elemental de la existencia. Sin embargo, esta liberación también tenía un lado oscuro, ya que la pérdida de control podía llevar a la violencia y la locura. Como se narra en varias leyendas, donde aquellos que rechazaban a Dionisio sufrían terribles destinos. El culto de Dionisio tuvo una influencia significativa en la cultura griega, especialmente en el teatro, que se desarrolló a partir de las festividades dionisíacas. Las tragedias y comedias representadas en los teatros griegos exploraban las pasiones humanas, el destino y la interacción entre los dioses y los hombres, temáticas que resonaban profundamente con los mitos de Dionisio. Él no solo era el dios del vino, sino también el dios del drama, un recordatorio de que la vida misma es una mezcla de placer y dolor, de risa y llanto. Dionisio es, en última instancia, un dios de dualidades, vida y muerte, alegría y desesperación, orden y caos. A través de él, los griegos comprendían la importancia de aceptar todos los aspectos de la experiencia humana, tanto los que elevan como los que destruyen. Dionisio enseñaba que en la vida hay momentos para la razón y la moderación, pero también momentos para dejarse llevar por la pasión y el éxtasis, elementos esenciales para vivir plenamente. Hermes, hijo de Zeus y la ninfa Maya, es conocido principalmente como el mensajero de los dioses, pero su papel en la mitología griega va mucho más allá. Desde su nacimiento, Hermes mostró ser un dios astuto y lleno de ingenio. A las pocas horas de nacer, robó el ganado de su hermano Apolo y lo escondió, mostrando su habilidad para el engaño. Cuando Apolo lo descubrió, Hermes no solo devolvió el ganado, sino que también inventó la lira con una tortuga y se la ofreció como compensación, ganándose así el favor de su hermano y mostrando su creatividad innata. Hermes no solo era el mensajero, sino también el dios de los viajeros, los comerciantes y los ladrones. Como protector de los caminos y los cruces, Hermes guiaba a los mortales en sus viajes, asegurándose de que llegaran a su destino con seguridad. Su capacidad para moverse libremente entre el cielo, la tierra y el inframundo lo convertía en un intermediario esencial entre los dioses y los hombres, llevando mensajes, sueños y almas entre los diferentes reinos. Hermes también era conocido por su astucia y su capacidad para resolver problemas. En muchas historias, actúa como un mediador entre los dioses, utilizando su inteligencia y su don de la persuasión para evitar conflictos y encontrar soluciones. Su sombrero alado, sus sandalias aladas y su caduceo, una vara con 2 serpientes entrelazadas, son símbolos que lo identifican y que representan su velocidad y su capacidad para traer equilibrio donde hay caos. A través de él, los griegos veían la importancia de la flexibilidad y la astucia en un mundo lleno de desafíos y cambios constantes. Hermes enseñaba que, a veces, la mejor manera de enfrentar las dificultades es con ingenio y una mente rápida.
mostrando que el conocimiento y la palabra pueden ser tan poderosos como la fuerza bruta. Hefesto, hijo de Zeus y Hera, es el dios del fuego, la forja y la artesanía. A diferencia de los otros dioses olímpicos, Hefesto no era conocido por su belleza o su poder en la batalla, sino por su habilidad para crear. Nacido con una deformidad que lo hizo objeto de burla entre los dioses, fue arrojado del Olimpo por Hera, lo que marcó su vida con un dolor profundo y un deseo de demostrar su valía a través de su trabajo. Esta herida física y emocional lo convirtió en un dios con una profundidad y una humanidad que lo hacía cercano a los mortales. A pesar de ser un dios menos venerado que otros, su trabajo era fundamental para el funcionamiento del cosmos, y su dedicación al arte de la forja lo convirtió en una figura esencial en la mitología griega. La vida de Hefesto estaba marcada por la dualidad del dolor y la creación. Aunque su matrimonio con Afrodita fue infeliz, debido a sus continuas infidelidades con Ares, Hefesto canalizaba su sufrimiento en la creación de objetos de gran belleza y poder. Este contraste entre su vida personal turbulenta y su capacidad para crear cosas hermosas refleja una verdad profunda sobre la condición humana, que a menudo es a través del sufrimiento que surgen las mayores obras de arte y los logros más significativos. A lo largo de la mitología griega, Hefesto es una figura de resiliencia y determinación. Su historia muestra que, aunque uno puede ser herido o rechazado, todavía es posible encontrar un propósito y una identidad a través del trabajo y la creación. Hefesto enseñaba que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza física o en la belleza, sino en la capacidad de construir, transformar y dejar un legado duradero en el mundo. Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, era una de las figuras más veneradas del panteón griego, responsable de la abundancia de las cosechas y el ciclo de las estaciones. Su poder estaba directamente relacionado con la vida y la muerte en la tierra, ya que era ella quien aseguraba que los campos produjeran alimentos y que la vida continuara. La historia más famosa relacionada con Deméter es la de su hija Perséfone, cuyo rapto por Hades, el dios del inframundo, explica el ciclo anual de las estaciones. Cuando Perséfone fue secuestrada por Hades, Deméter entró en un profundo dolor y dejó de cumplir su deber de hacer crecer las cosechas. Como resultado, la tierra se volvió estéril y los seres humanos empezaron a morir de hambre. Este dolor de una madre que ha perdido a su hija resonaba con los griegos, quienes veían en Deméter no solo a una diosa, sino a una figura maternal que compartía los sufrimientos y preocupaciones humanas. Finalmente se llegó a un acuerdo en el que Perséfone pasaría parte del año en el inframundo con Hades y parte en la tierra con Deméter, lo que originó el ciclo de primavera y verano, cuando Perséfone está con su madre, y otoño e invierno, cuando está en el inframundo. El culto a Deméter estaba centrado en Eleusis, donde se celebraban los misterios eleusinos, unos de los ritos religiosos más importantes de la antigua Grecia. Estos ritos prometían a los iniciados una vida después de la muerte, un concepto que estaba íntimamente ligado al mito de Deméter y Perséfone. Los misterios eleusinos simbolizaban el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, reflejando cómo la agricultura y el ciclo de las estaciones eran una metáfora de la existencia humana. Deméter, a través de su historia y su culto, enseñaba a los griegos sobre la conexión entre la naturaleza y la humanidad y sobre cómo los ciclos de la vida debían ser respetados y celebrados. Su mitología era un recordatorio de que, aunque la vida puede estar marcada por la pérdida y el dolor, también está llena de renovación y esperanza, en un ciclo continuo que refleja el funcionamiento mismo del universo. Hércules, conocido por su fuerza incomparable y sus 12 trabajos, es uno de los héroes más emblemáticos de la mitología griega. Hijo de Zeus y la mortal Alcmena, su vida estuvo marcada por grandes hazañas que lo llevaron a enfrentarse a bestias monstruosas, como el león de Nemea y la hidra de Lerna, y a realizar tareas imposibles, como capturar al jabalí de Erimanto o limpiar los establos de Augías en un solo día. A pesar de su poder, Hércules también era un hombre atormentado, perseguido por la ira de Hera, quien lo obligó a cumplir sus trabajos en un intento de redimir su culpa tras haber matado a su propia familia en un acceso de locura inducido por la diosa. Teseo, por su parte,
es el héroe que encarna la astucia y el coraje, famoso por haber derrotado al Minotauro en el laberinto de Creta. Hijo de Egeo, rey de Atenas, Teseo fue un líder que unificó el Ática bajo la supremacía ateniense. Sus aventuras no se limitaron al Minotauro. También se enfrentó a bandidos y monstruos en su camino hacia Atenas, mostrando su destreza y su compromiso con la justicia. A diferencia de Hércules, cuya fuerza física era su mayor atributo, Teseo era admirado por su inteligencia y su capacidad para enfrentarse a los desafíos con ingenio. Ambos héroes, aunque diferentes en naturaleza y hazañas, compartían un destino trágico. Hércules, a pesar de sus gloriosas victorias, encontró un final doloroso, consumido por un veneno que lo llevó a construir su propia pira funeraria. Sin embargo, su muerte no fue el fin, pues Zeus lo elevó al Olimpo, donde se convirtió en un dios. Teseo, en cambio, terminó sus días traicionado y olvidado, perdiendo su trono y su familia, una lección de la fragilidad del poder y la gloria. Perseo, hijo de Zeus y la mortal Dánae, fue el primer héroe de la mitología griega en derrotar a un monstruo temible, Medusa, la gorgona con cabellos de serpiente, cuyo mirada convertía a los hombres en piedra. Equipado con la ayuda de los dioses, que le otorgaron sandalias aladas, un casco de invisibilidad y un escudo reflectante, Perseo emprendió su misión para salvar a su madre de un matrimonio forzado. Su valentía y astucia lo llevaron a decapitar a Medusa y utilizar su cabeza como arma en futuros desafíos, demostrando que incluso las criaturas más terroríficas pueden ser derrotadas con ingenio y ayuda divina. Jasón, por otro lado, es conocido por su liderazgo de los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, un símbolo de poder y legitimidad para reclamar su derecho al trono de Iolcos. Acompañado por héroes como Hércules, Orfeo y los Dioscuros, Jasón navegó en la nave Argo hacia la lejana Cólquide. En su viaje, enfrentó innumerables peligros, desde las arpías que atormentaban al rey Fineo hasta los escollos mortales de las Symplegades. Sin embargo, fue la ayuda de Medea, la hechicera hija del rey Eetes, lo que permitió a Jasón superar los últimos obstáculos y obtener el vellocino. Ambos héroes se enfrentaron no solo desafíos externos, sino también dilemas morales que marcaron sus vidas. Perseo, tras su éxito, liberó a Andrómeda de un monstruo marino y se casó con ella, estableciendo una dinastía que se extendió hasta la fundación de Micenas. Jasón, sin embargo, fue traicionado por el destino cuando abandonó a Medea por otra mujer, desencadenando una tragedia que destruyó su vida y su legado. Sus historias, aunque exitosas en un principio, muestran que las decisiones y las alianzas tienen consecuencias duraderas. La leyenda de Perseo y Jasón ilustra que el heroísmo no se mide solo por las victorias en combate, sino también por las elecciones difíciles y las lealtades que se forman y se rompen. A través de ellos, los griegos comprendían que la gloria es fugaz y que los héroes, aunque poderosos, son tan humanos como aquellos a quienes protegen, sujetos a los caprichos del destino y las decisiones de su corazón. La Guerra de Troya, una de las historias más célebres de la mitología griega, tuvo su origen en una compleja red de causas que combinaban el deseo, el orgullo y el destino. Todo comenzó con una disputa entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita por el título de la más hermosa. Un conflicto que se desató en la boda de Tetis y Peleo, cuando Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada con la inscripción para la más bella. Zeus, reacio a decidir entre las tres, delegó la elección en París, príncipe de Troya, quien fue seducido por la promesa de Afrodita de entregarle el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Helena, la esposa de Menelao, fue raptada o escapó voluntariamente, según algunas versiones, por París, lo que encendió la furia de Menelao y su hermano Agamenón, rey de Micenas. Con el honor mancillado, los griegos unieron fuerzas bajo el liderazgo de Agamenón, reuniendo a los más grandes héroes de Grecia, incluyendo a Aquiles, Odiseo y Áyax, para marchar sobre Troya y recuperarla. Sin embargo, la guerra no era solo por el honor de Menelao. Los dioses también estaban profundamente involucrados, apoyando a uno u otro bando según sus propios intereses y resentimientos.
lo que convirtió el conflicto en un asunto divino y humano a la vez. La llegada de la flota griega a las costas de Troya marcó el inicio de un asedio que duraría 10 largos años. Durante este tiempo, las batallas no solo se libraron con armas, sino también con estrategias y alianzas que se tejían y deshacían en el campo de batalla y en los salones de los reyes. La guerra de Troya se convirtió en una prueba de resistencia, no solo para los guerreros, sino también para las ciudades de Grecia y Troya, que veían a sus hijos marchar hacia un conflicto del que pocos regresarían. Héctor, por su parte, fue el defensor más noble de Troya, un guerrero valiente que luchó no solo por su ciudad, sino también por su familia y su honor. Su duelo con Aquiles es uno de los momentos más dramáticos de la guerra, donde el destino de Troya se selló con su muerte. Héctor sabía que estaba destinado a caer, pero enfrentó su destino con una valentía inquebrantable, lo que lo convirtió en un héroe trágico y una figura de gran respeto incluso entre sus enemigos. Su muerte marcó el principio del fin para Troya, aunque la ciudad aún resistiría antes de su inevitable caída. Las batallas en Troya también revelaron las complejidades de la guerra, donde no solo la fuerza bruta, sino también la estrategia y la astucia jugaron un papel crucial. Odiseo, el más astuto de los griegos, ideó el plan del caballo de Troya, una estratagema que finalmente permitió a los griegos penetrar las murallas de la ciudad. Este acto de ingenio, más que cualquier otra batalla, demostró que en la guerra la mente puede ser tan poderosa como el músculo, y que la victoria a menudo se decide no solo en el campo de batalla, sino también en la sala de estrategia. La guerra de Troya, con sus innumerables batallas y héroes, es un testimonio de la complejidad del heroísmo y la tragedia. Los guerreros que lucharon en sus campos de batalla no solo buscaban la gloria, sino que también enfrentaban sus propios demonios y destinos. Sus historias, llenas de valor, honor y pérdida, continúan siendo un recordatorio de la naturaleza dual de la guerra, una fuente de grandeza y destrucción, donde los límites entre el heroísmo y la tragedia a menudo se desdibujan. El final de la guerra de Troya llegó con la astuta estratagema del caballo de madera, ideada por Odiseo. Los griegos fingieron retirarse, dejando tras de sí un enorme caballo de madera como ofrenda a los dioses. Los troyanos, convencidos de que habían ganado, llevaron el caballo dentro de sus murallas como un trofeo, ignorando las advertencias de Laocoonte y Casandra. Durante la noche, mientras la ciudad dormía, los guerreros griegos ocultos en su interior emergieron y abrieron las puertas para que el ejército griego entrara y arrasara la ciudad. Troya fue saqueada y quemada, y su pueblo masacrado o esclavizado. La guerra había terminado, pero las cicatrices que dejó fueron profundas y duraderas. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras, tanto para los vencedores como para los vencidos. Troya, una ciudad que había resistido durante una década, fue borrada del mapa, y sus habitantes enfrentaron un destino cruel. Para los griegos, aunque victoriosos, la guerra también trajo consecuencias nefastas. Muchos héroes, como Aquiles y Áyax, encontraron la muerte durante el conflicto, y aquellos que sobrevivieron enfrentaron largos y peligrosos viajes de regreso a casa, como es el caso de Odiseo, cuya odisea para regresar a Ítaca duró 10 años más. Incluso los que lograron regresar encontraron que sus hogares y familias habían cambiado para siempre o ya no existían. El regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya es una de las epopeyas más grandes de la mitología griega, llena de desafíos tanto físicos como espirituales. Tras la caída de Troya, Odiseo y sus hombres comenzaron un viaje que, en lugar de durar unas pocas semanas, se extendió por 10 largos años debido a la ira de Poseidón, quien estaba resentido por la ceguera de su hijo, el cíclope Polifemo, a manos de Odiseo. Este viaje épico lo llevó a enfrentarse a una serie de adversidades y criaturas míticas, desde el canto seductor de las sirenas hasta los mortales remolinos de Escila y Caribdis, probando no solo su fuerza y astucia, sino también su resistencia emocional. Cada etapa del viaje de Odiseo estaba marcada por la intervención divina, tanto de aquellos dioses que lo favorecían, como Atenea, como de aquellos que deseaban su caída. Sus hombres cayeron en tentaciones fatales, como la isla de los lotófagos, donde los frutos hacían olvidar el hogar, o la morada de la hechicera Circe,
quien convirtió a sus hombres en cerdos. Sin embargo, fue la inteligencia y la determinación de Odiseo lo que permitió que superara cada obstáculo. Aunque el precio a pagar fue alto, perdió a todos sus compañeros y enfrentó una soledad abrumadora. Mientras tanto, en Ítaca, su esposa Penélope luchaba por mantener su hogar y su trono frente a la invasión de pretendientes que buscaban casarse con ella, creyendo que Odiseo estaba muerto. Durante estos largos años, Penélope se mantuvo fiel, utilizando su propio ingenio para retrasar la elección de un nuevo esposo, mientras su hijo Telémaco, ya adulto, emprendía su propia búsqueda de su padre. La ausencia de Odiseo dejó un vacío que solo él podría llenar, y su regreso fue tan esperado como incierto. Finalmente, tras superar su última prueba, donde fue disfrazado como un mendigo para entrar en su propia casa, Odiseo reveló su identidad y, con la ayuda de su hijo, derrotó a los pretendientes que habían invadido su hogar. La Odisea de Odiseo no fue solo un viaje físico, sino un viaje de autodescubrimiento, en el que la lucha constante entre el deber, el deseo y el destino definió su camino. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera victoria no siempre se encuentra en la guerra, sino en el regreso a lo que realmente importa: la familia y el hogar. La expedición de los argonautas, liderada por Jasón, es otro de los relatos épicos que resuenan en la mitología griega, repleto de peligros y maravillas. El objetivo de esta aventura era obtener el vellocino de oro, un símbolo de poder y legitimidad que se encontraba en la remota Cólquide. Jasón, quien debía reclamar su trono en Iolcos, reunió a un grupo de los héroes más valientes de Grecia, conocidos como los Argonautas, que incluía a figuras legendarias como Hércules, Orfeo y Atalanta. La nave Argo, construida por Argos bajo la supervisión de Atenea, se convirtió en el medio que los llevaría, a través de mares desconocidos, hacia su destino. El viaje de los argonautas estuvo plagado de desafíos desde el principio. En la isla de Lemnos, poblada solo por mujeres, los héroes tuvieron que resistir la tentación de olvidar su misión. En la tierra de los Doliones, accidentalmente mataron a sus anfitriones en la oscuridad de la noche, lo que les trajo un gran pesar. Luego, enfrentaron el peligro de las arpías, que atormentaban al adivino ciego Fineo, y cruzaron las Symplegades, dos enormes rocas que se cerraban y destruían cualquier cosa que intentara pasar entre ellas. Guiados por Fineo, liberado de su tormento, los argonautas lograron pasar ilesos, marcando el inicio de las mayores pruebas por venir. Al llegar a Cólquide, Jasón enfrentó la más grande de sus pruebas. Debía someter a 2 toros que respiraban fuego, arar un campo y sembrar en él los dientes de un dragón, de los cuales surgieron guerreros armados. Sin embargo, fue con la ayuda de Medea, la hija del rey Eetes, quien se enamoró de Jasón, que logró superar estos desafíos. Medea, una poderosa hechicera, traicionó a su familia para ayudar a Jasón, usando sus artes mágicas para adormecer al dragón que custodiaba el vellocino de oro. Juntos, huyeron de Cólquide, pero no sin consecuencias. La traición de Medea desató la furia de los dioses y su familia, lo que les trajo muchos problemas en su regreso. El regreso de los argonautas fue tan complicado como su viaje de ida, lleno de nuevas pruebas y decisiones difíciles. Aunque finalmente Jasón obtuvo el vellocino y el trono que buscaba, su historia terminó en tragedia, con su caída en desgracia y la venganza de Medea. Las aventuras de los argonautas no solo representan la búsqueda de un objeto valioso, sino también la lucha por el poder, el amor y la lealtad, temas recurrentes en la mitología griega que resuenan en las aventuras de todos los héroes que participaron en esta épica. En la mitología griega, los mitos de creación y destrucción juegan un papel crucial en la comprensión del ciclo eterno del cosmos y la humanidad. La creación del hombre, según el mito de Prometeo, es un acto de desafío y sacrificio. Prometeo, uno de los titanes, modeló al hombre a partir del barro y robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, otorgándole la capacidad de sobrevivir y prosperar. Este acto de desobediencia enfureció a Zeus, quien castigó a Prometeo, encadenándolo a una roca donde un águila devoraría su hígado cada día,
solo para que volviera a crecer por la noche, en un ciclo de sufrimiento interminable. El mito de la creación también se entrelaza con el mito de la destrucción, como se ve en la historia del diluvio de Deucalión y Pirra, que es paralelo al relato bíblico de Noé. En este mito, Zeus decidió destruir a la humanidad con un gran diluvio debido a su corrupción y maldad. Sin embargo, Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra fueron advertidos por Prometeo y construyeron un arca en la que sobrevivieron a la inundación. Después del diluvio, recibieron instrucciones de repoblar la tierra lanzando los huesos de su madre por encima de sus hombros, lo que se interpretó como lanzar piedras, las cuales se transformaron en nuevos seres humanos. Estos mitos de creación y destrucción reflejan la visión cíclica del tiempo en la mitología griega, donde la humanidad y el mundo están en constante renovación y decadencia. Los dioses, con su poder sobre la vida y la muerte, juegan un papel dual como creadores y destructores, controlando el destino de los mortales. Estos relatos no solo explican los orígenes del hombre y el mundo, sino que también enseñan lecciones sobre la humildad, la justicia divina y la fragilidad de la existencia humana ante los caprichos de las fuerzas superiores. A través de estos mitos, los griegos intentaron comprender el orden y el caos que rigen el universo, reconciliando la creación con la destrucción como partes de un mismo ciclo. La humanidad, nacida del barro y destinada a la destrucción y renacimiento, refleja la naturaleza efímera de la vida, mientras que los dioses permanecen como figuras inmutables que observan y controlan el destino de todas las cosas. En estos relatos se encuentra la esencia de la mitología griega. La lucha por entender el lugar del hombre en un mundo donde la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda. Las ninfas, espíritus femeninos de la naturaleza, ocupan un lugar especial en la mitología griega como protectoras de los bosques, ríos, montañas y otros elementos naturales. Estas entidades, aunque inmortales, no eran diosas, sino seres más cercanos a la tierra, que personificaban la belleza y la fertilidad de la naturaleza. Cada tipo de ninfa estaba ligada a un aspecto particular del mundo natural. Las dríades vivían en los árboles, las náyades habitaban en fuentes y ríos, las oreadas en las montañas y las nereidas en el mar. Su papel era fundamental en la preservación de la armonía y el equilibrio en la naturaleza, actuando como intermediarias entre los mortales y los dioses. Las ninfas no solo eran guardianas de la naturaleza, sino que también tenían interacciones significativas con los mortales y los dioses. Muchas veces, su belleza y encanto cautivaban a los hombres, tanto mortales como inmortales, lo que resultaba en historias de amor, deseo y a menudo, tragedia. Ejemplos notables incluyen la historia de Eco, una ninfa que fue castigada por Hera a solo poder repetir las últimas palabras que escuchaba, lo que la llevó a su trágica obsesión con Narciso. Otra historia es la de Dafne, una náyade que, para escapar del acoso de Apolo, fue transformada en un laurel por su padre, el dios Río Peneo. Además de sus roles en las historias de amor, las ninfas también eran vistas como protectoras y benefactoras. Los pastores y agricultores a menudo les ofrecían sacrificios y oraciones, buscando su favor para asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de sus rebaños. En algunas tradiciones, se creía que las ninfas tenían el poder de curar enfermedades o brindar inspiración a poetas y artistas, quienes encontraban en ellas musas y fuentes de creatividad. Su conexión con la naturaleza las hacía veneradas y temidas, pues ofender a una ninfa podría atraer su ira y resultar en desastres naturales o maldiciones. La historia de Orfeo y Eurídice es una de las tragedias más conmovedoras de la mitología griega, llena de amor, pérdida y un intento desesperado de desafiar al destino. Orfeo, hijo de Apolo y la musa Calíope, fue bendecido con un talento musical incomparable. Con su lira podía encantar a cualquier ser viviente e incluso a los elementos de la naturaleza. Su música tenía el poder de calmar las fieras, hacer que los árboles se inclinaran hacia él y detener el curso de los ríos. Orfeo se enamoró perdidamente de la bella ninfa Eurídice, y juntos disfrutaron de un amor profundo y puro.
Orfeo tocó una melodía tan desgarradora que conmovió a Hades y Perséfone, los gobernantes del inframundo. Conmovidos por su amor y dolor, los dioses del inframundo acordaron permitir que Eurídice regresara al mundo de los vivos, pero con una condición. Orfeo no debía volverse a mirarla hasta que ambos hubieran salido completamente del reino de los muertos. Desesperado por ver a su amada, Orfeo comenzó su ascenso a la superficie, con Eurídice siguiéndolo en silencio. A medida que avanzaban, la ansiedad y el temor se apoderaron de él. Justo antes de salir a la luz del día, Orfeo, incapaz de resistir la tentación, se volvió para asegurarse de que Eurídice estaba detrás de él. En ese instante, Eurídice fue arrastrada de nuevo al inframundo, desapareciendo para siempre de su vida. Orfeo quedó desolado, habiendo perdido a su amada por segunda vez, esta vez para siempre. Eco era una ninfa hermosa y alegre, conocida por su habilidad para entretener a los demás con sus palabras. Sin embargo, su charla constante la llevó a caer en desgracia con Hera, la esposa de Zeus. Hera, cansada de las distracciones de Eco mientras buscaba a su infiel esposo, la maldijo para que solo pudiera repetir las últimas palabras que escuchara, incapaz de expresar sus propios pensamientos. Mientras tanto, Narciso era un joven de una belleza incomparable, pero con un corazón frío y egocéntrico. Era conocido por rechazar a todos aquellos que se enamoraban de él, sin importar cuánto lo adoraran. Un día, Eco vio a Narciso en el bosque y se enamoró perdidamente de él. Sin embargo, cuando intentó acercarse a él, su maldición solo le permitió repetir las palabras que Narciso pronunciaba, lo que lo llevó a rechazarla cruelmente. Desolada, Eco se retiró al bosque, donde su dolor la consumió hasta que solo quedó su voz, repitiendo eternamente las palabras de otros. El castigo de Narciso llegó cuando un día, mientras bebía agua de un arroyo, vio su propio reflejo y se enamoró de lo que vio. Sin darse cuenta de que era solo su propia imagen, Narciso quedó atrapado en una obsesión sin fin, incapaz de apartarse de su reflejo. Finalmente, consumido por su amor imposible, Narciso se desvaneció, convirtiéndose en una flor que lleva su nombre, que florece cerca de los arroyos y fuentes. La historia de Eco y Narciso es un recordatorio de los peligros de la vanidad y el egoísmo, y de cómo el amor no correspondido puede llevar a la destrucción tanto de quien lo sufre como de quien lo provoca. Tántalo fue un rey que gozaba del favor de los dioses, invitado a sus banquetes y disfrutando de su cercanía. Sin embargo, su ambición y falta de respeto lo llevaron a cometer actos atroces que lo condenaron a un destino de tormento eterno. En un intento de probar la omnisciencia de los dioses, Tántalo decidió ofrecer a su hijo Pélope como un sacrificio. Cocinó a su propio hijo y lo sirvió en un banquete para los dioses. Aunque los dioses se dieron cuenta de inmediato de lo que había hecho y se negaron a consumir la comida, Deméter, distraída por el dolor de perder a su hija Perséfone, accidentalmente comió una parte de Pélope. Los dioses, horrorizados por el crimen de Tántalo, resucitaron a Pélope y castigaron a Tántalo con uno de los tormentos más famosos del Tártaro. Fue condenado a estar de pie en una piscina de agua clara, con ramas cargadas de frutas colgando sobre su cabeza. Cada vez que Tántalo intentaba beber, el agua se retiraba, y cuando trataba de alcanzar las frutas, las ramas se alejaban de su alcance. Este tormento eterno simboliza el castigo divino para aquellos que intentan engañar a los dioses, mostrando que el sufrimiento por tales actos será implacable y sin fin. Níobe, la reina de Tebas y esposa de Anfión, era conocida por su orgullo y su capacidad para desafiar a los dioses, algo que finalmente la llevaría a la ruina. Orgullosa de su belleza, poder y, sobre todo, de sus 14 hijos, Níobe se atrevió a comparar su fertilidad con la de Leto, la madre de Apolo y Artemisa, proclamando su superioridad. En un acto de arrogancia, Níobe despreció a Leto, diciendo que merecía ser adorada más que la diosa, ya que tenía más hijos y un linaje más fuerte. Este acto de ibris no pasó desapercibido por Leto, quien, profundamente ofendida, envió a sus hijos Apolo y Artemisa para vengar su honor. Apolo, con su arco infalible, mató a los 7 hijos varones de Níobe, mientras que Artemisa, con su puntería igualmente mortal, mató a sus 7 hijas. La tragedia golpeó a Níobe con una fuerza devastadora. De madre orgullosa,
fue transformada en una mujer rota, incapaz de comprender la magnitud de su pérdida. Consumida por el dolor y la culpa, Níobe fue convertida en una roca por los dioses, de la cual fluían lágrimas eternas, como un río que nunca cesa de lamentar su pérdida. La tragedia de Níobe es un poderoso recordatorio de los peligros de la ibris, la arrogancia ante los dioses, y cómo tal actitud puede llevar a la más completa destrucción. Su historia también refleja la cruel realidad del dolor y la pérdida, mostrando que el castigo divino no solo es inevitable, sino también implacable. El destino de Níobe es un testimonio de cómo la comparación y la arrogancia pueden desatar la ira divina, y cómo, al final, la humildad y el respeto por los dioses son esenciales para evitar un destino trágico. La historia de Píramo y Tisbe es una de las más conmovedoras leyendas de amor y tragedia en la mitología griega, que posteriormente inspiraría otras historias de amor trágico, como Romeo y Julieta. Píramo y Tisbe eran jóvenes babilonios que vivían en casas contiguas y estaban profundamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, sus familias estaban enfrentadas y les prohibieron estar juntos, lo que solo intensificó su deseo de reunirse. Incapaces de soportar la separación, los amantes encontraron una manera de comunicarse a través de una grieta en la pared que separaba sus casas, susurrando promesas de amor eterno. Una noche decidieron huir juntos y se citaron en un lugar apartado, bajo una morera blanca cerca de la tumba de Nino. Tisbe llegó primero al lugar, pero al ver una leona con el hocico ensangrentado por su reciente presa, huyó asustada, dejando caer su velo. La leona, al encontrar el velo, lo desgarró y lo manchó con sangre. Cuando Píramo llegó y encontró el velo destrozado y ensangrentado, creyó que Tisbe había sido devorada por la bestia. Desesperado, sacó su espada y se quitó la vida bajo la morera, con la esperanza de reunirse con su amada en la muerte. Poco después, Tisbe regresó al lugar y encontró a Píramo moribundo bajo la morera. En un acto de profundo dolor, tomó la espada de su amante y se quitó la vida junto a él. La sangre de los amantes empapó las raíces del árbol, que desde entonces produjo moras de color oscuro, como un testimonio del trágico destino de Píramo y Tisbe. Su historia es un poderoso relato sobre los peligros del malentendido y la desesperación, y cómo el amor verdadero, aunque profundo, puede llevar a la tragedia cuando se enfrenta a fuerzas insuperables. El mito de Aracne es una advertencia contra la soberbia y el desafío a los dioses, particularmente cuando se trata de competir en habilidades divinas. Aracne era una joven tejedora de gran talento, conocida en toda Grecia por su habilidad en el telar. Su obra era tan exquisita que la gente decía que debía haber sido enseñada por Atenea, la diosa de la sabiduría y la artesanía. Sin embargo, Aracne, en su orgullo, rechazaba esta idea, afirmando que su talento era exclusivamente suyo y que era capaz de tejer incluso mejor que la diosa misma. Atenea, ofendida por la arrogancia de Aracne, descendió a la tierra disfrazada de anciana para advertirle que no desafiara a los dioses. Sin embargo, Aracne, segura de sus habilidades, no solo rechazó el consejo, sino que desafió abiertamente a Atenea a un concurso de tejido para demostrar quién era la mejor. Atenea aceptó el desafío y ambas comenzaron a tejer. Atenea tejió una magnífica representación de los dioses en toda su gloria, mientras que Aracne con audacia tejió escenas que mostraban los errores y las debilidades de los dioses, incluyendo la infidelidad de Zeus. Aunque la obra de Aracne era impecable en técnica, su tema fue una ofensa imperdonable. Atenea, furiosa por la insolencia de la joven, rasgó la tela de Aracne en pedazos y la golpeó en un arrebato de ira. Desesperada y avergonzada, Aracne intentó ahorcarse, pero Atenea, mostrando una extraña mezcla de compasión y castigo, la transformó en una araña, condenándola a tejer por toda la eternidad. Desde entonces, Aracne y sus descendientes han tejido sin descanso, recordando el castigo que recibió por su orgullo. La historia de Aracne es una poderosa lección sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia los dioses. Este mito destaca que, aunque el talento y la habilidad son admirables, la arrogancia y la falta de respeto pueden conducir a consecuencias desastrosas. El destino de Aracne, tejiendo eternamente como una araña,
es un símbolo de la inevitable caída de aquellos que desafían a los poderes superiores sin el debido respeto. A lo largo de estas historias encontramos a dioses que encarnan aspectos fundamentales de la vida y la naturaleza. Zeus, con su autoridad sobre el cielo y la tierra, Poseidón, dominando los mares, y Hades, gobernando el inframundo. Estas figuras divinas, aunque poderosas, muestran características humanas, como el amor, los celos y la venganza, lo que los hace accesibles y fascinantes para los mortales. Sus interacciones con los humanos, ya sea favoreciendo a los héroes como Hércules y Teseo, o castigando a los insolentes como Tántalo y Aracne, reflejan la relación compleja y a menudo impredecible entre lo divino y lo humano. La mitología griega también aborda temas universales como el amor, la guerra, la justicia y el destino. Historias como las de Afrodita y Ares, o la trágica saga de Orfeo y Eurídice, exploran la dualidad entre el amor y la destrucción, y la lucha eterna entre los deseos humanos y los decretos del destino. Los mitos de creación y destrucción, como los relacionados con la guerra de Troya o el mito del Ragnarok, subrayan la naturaleza cíclica de la existencia, donde la vida y la muerte, la victoria y la derrota, son inevitables y están entrelazadas. Además de sus profundos mensajes filosóficos y morales, los mitos griegos han dejado una huella indeleble en la cultura y el arte occidentales. Las historias de los dioses y héroes griegos han inspirado innumerables obras de literatura, escultura, pintura y teatro a lo largo de los siglos. Estas narrativas no solo eran una parte integral de la vida religiosa de los antiguos griegos, sino que también proporcionaban modelos de comportamiento y advertencias sobre las consecuencias del exceso de orgullo y la desobediencia a los dioses.